para que se vayan inscribiendo. Sí. Ok. Bien. Lo bueno es que en susurro se oye más. Y la foto estuvo perfecta. Como no hice sin querer. No, pues,
Muy buenas tardes para todos. Les damos la calurosa bienvenida a este espacio de aprendizaje y de crecimiento para todos aquellos que están interesados con el desarrollo y la transformación del tejido social. En el marco del proyecto llamado Tejedores de Diversidad, impulsado a través de la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras, en conjunto a la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, nos encontramos en camino para adelantar acciones que fortalezcan a la comunidad y a las instituciones del Estado en temas relacionados con los derechos humanos, diversidades sexuales, mujer y equidad de género. En esta ocasión, les damos la especial bienvenida a todos ustedes al conversatorio de la vulnerabilidad a la protección psicosocial, sororidad y derechos, que se efectuará en el marco del proyecto Tejedores de Diversidad. Este conversatorio es un espacio de reflexión y coaprendizaje alrededor de la vulnerabilidad humana, el valor de comprometernos con el otro, de reconocer la otredad, de fortalecer los lazos y particularmente mantener el cuidado de sí para apoyar el cuidado del otro. El acompañamiento no tiene ningún costo. La presencia de todos ustedes en este espacio multiplica los esfuerzos por transformar el tejido social. En esta oportunidad contaremos muy especialmente con nuestros apreciados maestros, conocedores que han trabajado incansablemente por el desarrollo y la transformación de las poblaciones más vulnerables, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Nos acompaña la doctora Marta Silva Pertús, la doctora Nevis Andrea Niña Rodríguez, el profesor José Barbosa y el profesor Guillermo Estaden Mejía. Adicionalmente, contamos muy especialmente con la presencia de Cori, una especial persona para mí personalmente que ha trabajado incansablemente por defender y por transformar los derechos humanos y la equidad de género en Latinoamérica. Les damos la cordial bienvenida, les cedo la palabra al apreciado profesor Guillermo Estaden para que inicie el proceso y posteriormente intervendrá nuestra apreciada Cori para comentarles más sobre el trabajo que se ha desarrollado en este crecimiento y en este trabajo incansable que realizamos por el desarrollo de las mujeres de nuestro país y de nuestra América. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias doctora por la presentación. Quiero agradecerles al proyecto Tejedores de Diversidad la invitación para poder compartir con ustedes. La premisa es poder hacer un conversatorio. En ese sentido, pues poder escucharnos alrededor de lo que hemos titulado como de la vulnerabilidad a la protección psicosocial y dos elementos centrales, sororidad y derechos. Quisiera iniciar el conversatorio a partir de plantear la tesis de que el concepto de vulnerabilidad es un asunto que podríamos revisar de diversas perspectivas, pero quisiera traerlo hoy como un asunto importante en la configuración del humano. La vulnerabilidad no es un asunto que podamos desarrollarlo como algo que podría ser considerado negativo para una población, para una persona, para una región, etcétera, etcétera, como en general lo tenemos, sino que nacemos, nos organizamos alrededor de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad nos acompaña en el día a día a cada uno sin hacer ningún tipo de distinciones. Todos podemos ser vulnerables y ese sentido de vulnerabilidad sería enriquecedor si lo podemos considerar como un aspecto central en nuestra experiencia como humanos. Cuando tratamos de considerarnos por fuera de la posibilidad de ser vulnerables, rompemos de alguna forma el tejido, el vínculo que nos hace con el otro, porque somos en la medida en que con el otro nos encontramos y en esa relación siempre habrá la posibilidad de
de que algo salga mal. Allí es una tesis que quisiera plantearlo centralmente. Voy a iniciar con una definición sencilla de la RAE, que dice que la vulnerabilidad es aquel concepto que introduce la posibilidad de ser herido o recibir lesión física o moralmente. Aunque esa definición ubica el hecho del aspecto de la probabilidad del daño, yo quisiera ampliarlo en el sentido de que debemos reconocer que en el plano físico de la vida en que nosotros en este momento residimos como especie animal y como cualquier otra especie que tenga vida animada, la vulnerabilidad es un asunto que nos rodea permanentemente. Es más, podríamos considerar que la organización del ser, o sea, el inicio de lo que podríamos indicarnos como sujetos, parte de un principio trascendental de que venimos al mundo vulnerables, absolutamente vulnerables, y requerimos en ese reencuentro con la vida de otro que nos vaya dando las pistas, nos vaya proveyendo de elementos que permitan ir desarrollando lo que en el día a día configuramos como el cada uno, ¿verdad? Nosotros entramos a un mundo, cuando nacemos entramos a un mundo que es ajeno absolutamente a lo que teníamos como primer entorno, primer contexto, que era todo la matriz materna. Y ese mundo al que entramos está lleno de unos prerequisitos, de unos elementos, tanto físicos como simbólicos. Hay formas que nos anteceden, hay sentidos, y nosotros, como recién llegados, no tenemos sino un vacío en ser. Ese sería de donde arrancamos. Tenemos una historia así, una historia concebida tanto en el componente biológico, está dentro de nuestro organismo, pero también una historia que está ubicada en el lugar de los padres, un deseo de los abuelos, de la familia, de del, del grupo pequeño y más amplio que nos rodea. Ya pertenecemos a una historia, pero en el fondo venimos con nuestro vaciamiento de ser. Y ese vaciamiento de ser sería una primera experiencia de vulnerabilidad. Vulnerabilidad de la cual no somos conscientes. Es factible que vaya apareciendo en el encuentro con los demás, dar sentido o darle conciencia a esa vulnerabilidad. Por allí quisiera comenzar a establecer de que la organización humana del infante va a requerir de dos momentos o dos eventos especiales iniciáticos. Uno, una experiencia dolorosa, el hecho de pasar de ese mundo matricio donde estábamos aparentemente todo bien puesto, y entramos entonces a la experiencia de un dolor que es profundamente íntimo, que por momentos ni siquiera historia podría ubicarse. Y un segundo momento fundamental, que es el hecho de la satisfacción que recibimos en el sentido de que hay alguien que nos resguarda, que nos atesora, que nos otorga a partir del cuidado y la protección. Esos dos elementos estarán de allí en adelante constituyéndose, digamos, dispositivos del ser y de la realización de cada uno. Miren que somos en la medida que hay otro que nos aporta, y en ese encuentro también están los desencuentros, está la protección, pero también está la falla, y en eso es donde opera el sentido de vulnerabilidad. Quisiera citar a la doctora Brennan Brown, que nos señala: no podemos conocer cosas como el amor, la pertenencia, la creatividad y la alegría sin vulnerabilidad. O sea, el elemento
constitutivo del sentimiento de vulneración es lo que permite que podamos tener otras experiencias como ser amados, pertenecer a eso que podríamos llamar familia, pareja, todos los entramados sociales, la creatividad como posibilidad de resolver ese malestar y la alegría. Todos ellos, que son, digamos, asuntos que podríamos considerar según nuestra apreciación como elementos positivos, van configurando o solo residen en la posibilidad que se vayan construyendo a partir de sentir que algo falta, de que podemos ser heridos o podemos recibir una lesión, o sea, de ser vulnerables. Ese podría ser un inicio para ir como rodeando la conversación para eliminar o, digamos, minimizar el concepto que generalmente se le ubica a la vulnerabilidad como algo negativo. Aquí lo quisiera ubicar como algo que construye, que abre, es una falta necesaria, formadora, institutora de lo que sería la subjetividad. Por ahí quisiera dejar suelto para que continuemos conversando. Bueno, y dentro de este conversatorio queremos darle la participación y gracias, profesor Staden, por tus palabras y hacernos estas aclaraciones y llevarnos hacia esta reflexión. Y quisiera invitar a mi apreciada amiga Cori, quien es promotora territorial de género y diversidad en Argentina y fundadora de la Red Internacional de la Mujer, además doctora en Ciencias Sociales, para que nos acompañe y nos cuente sobre su experiencia de cómo ha sido el transformar y el buscar la equidad de género en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es un privilegio poder acompañarles en esta tarde, en esta noche. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía recién el profe, pues él hablaba acerca del concepto subjetivo de la vulnerabilidad, cómo esta vulnerabilidad se genera a partir de una serie de historicidad que vive el ser humano y que lo puede tomar como algo que construye, ¿no? Como el reconocimiento de algo que se necesita y que construye, precisamente pensando en este concepto de vulnerabilidad que se ha construido históricamente a lo largo de la historia, que ha identificado a la mujer, ha hecho, y bueno, obviamente lo digo con todo respeto, nos ha hecho que la mujer pase a ser ese, si se quiere, ente de vulnerabilidad a lo largo de la historia, y que hoy día se ha descubierto que más allá de esa vulnerabilidad hay una esencia, fortaleza que representa a la mujer en sí. Y precisamente, bueno, cuando me comentaron acerca de este conversatorio y compartir un poco acerca de la equidad de género en América Latina, nosotros desde la Red Internacional de Mujeres venimos trabajando precisamente para poder generar esos espacios de igualdad y que la mujer pueda recuperar también esos espacios, pueda conquistar esos espacios que realmente le pertenecen, ¿no? Y poder corrernos un poco del concepto de vulnerabilidad del cual históricamente se ha venido abordando para identificar a la mujer como el sexo débil, ¿no? El sexo vulnerable, por decirlo de alguna manera, y si se quiere, ¿no? Tomando en cuenta obviamente todas las aclaraciones y el abordaje teórico que le brindaba el profesor, es necesario que nosotros y nosotras podamos comprender que hay que romper con esos paradigmas, ¿sí? Y si bien históricamente y socialmente se ha construido la vulnerabilidad como un concepto negativo, es un concepto que además ha estigmatizado a la mujer a lo largo de la historia y que hay que romperlo totalmente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la autonomía de la mujer en América Latina todavía, y es algo que debatimos siempre, estamos a años luz de poder conseguir el equilibrio que tanto anhelamos. Recién estamos en un despertar histórico donde la mujer comienza a recobrar espacios y a conquistar espacios que históricamente le fueron negados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que para hoy día la mujer poder
tener un trabajo remunerado, un trabajo decente, un trabajo productivo, ha sido necesaria una ardua lucha a nivel mundial, ¿no? Que evidentemente se ha habido, digamos, marcado en América Latina por la famosa grieta de la periferia, como le dicen algunos autores, pero que es algo que se ha reflejado a nivel mundial, ¿no? Que está en todo el mundo. Sin embargo, hay algunas, no quiero equivocarme con algunas cifras, y hay algunas cifras precisamente que habla de la CEPAL, por informes brindados de la ONU Mujeres, que habla de que hoy día la participación laboral en mujeres, la participación laboral femenina, ha crecido en un 52.6%, ¿no? Estas cifras aún requieren de actualización, pero nos da digamos, si se quiere, una visión de que en realidad las mujeres están empezando a ocupar esos espacios, ¿no? Y que ese despertar que se está desarrollando en América Latina como las mujeres trabajadoras es un espacio que requiere de un fortalecimiento, ¿sí? De un fortalecimiento en donde no solamente la mujer es parte fundamental, sino también el hombre en este sentido, ¿no? El hombre dejándole lugar a la mujer que le corresponde y la mujer luchando siempre para posicionarse en ese espacio para, digamos, para mantenerse en ese espacio que le corresponde, lo que siempre le ha correspondido y que desafortunadamente ha sido una lucha grande en la que ha tenido que llegar, ¿no? Entonces, es como que para que nosotros podamos identificar este abordaje que se da, que este despertar, como nosotros le llamamos, de la mujer, ¿sí? Donde la mujer comienza a recuperar sus espacios, ¿sí? Donde ya la mujer pasa de ocupar ese lugar de renegado. Justamente hace un momento estaba en una reunión con la Organización Internacional del Trabajo. Estamos trabajando sobre un programa IMESUM, que es un programa de reactivación de la economía con abordaje en la temática de género, porque sabemos que la única forma de poder sacar adelante todos los países de la crisis económica que generó la pandemia es precisamente a través de las economías alternativas, lo que llamamos la economía de familia, donde la mujer ocupa un papel fundamental. Entonces es importante que nosotros podamos entender el papel fundamental que desarrolla la mujer en la sociedad, en el ámbito económico. No es que la mujer sea más importante que el hombre, no, o sea, hay que ver, por eso hablamos de equidad de género, ¿no? De igualdad de género, que nosotros podamos ser conscientes de eso, ¿no? Y hoy ya, o sea, está pensado y se ha roto el paradigma de que el trabajo, trabajos que históricamente fueron formados para hombres, solamente tienen que realizar los hombres, ¿no? Hoy día la mujer realiza ese trabajo. Y el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo hoy día es precisamente incorporar que las mujeres puedan también recuperar su fuerza de trabajo y que se den cuenta de que así como hay un hombre mecánico, hay una mujer mecánica, que se fomenten a través de programas a nivel internacional, en América Latina y en el mundo, a través de cursos de formación laboral para mujeres. Hay, por ejemplo, cursos de mecánica de moto para mujeres, mecánica de auto para mujeres. Entonces, para que nosotros nos vayamos haciendo una idea de que ese concepto negativo de vulnerabilidad que se tenía de la mujer está comenzando a desaparecer, ¿sí? Pero que quedan ciertos matices sobre los cuales todavía debemos trabajar, ¿sí? Y que esos matices se trabajan de una manera activa, por un lado desde la academia, ¿sí? A través de investigaciones, de proyectos de investigación enfocados al fortalecimiento de la mujer, la independencia económica, la lucha contra la violencia de género y todas estas cuestiones que se pueden trabajar desde la academia, pero también a través de la institucionalidad con la participación del Estado. Entonces el Estado representa un ente totalmente responsable del desarrollo y del papel que pueda tener la mujer en todo este escenario, ¿sí? Del cual hoy nosotros estamos acá y del cual nos convoca a cada uno de nosotros y de nosotras a debatir en este conversatorio. No sé si tengo algún tiempo, si estoy bien con el tiempo, no sé qué. Sí, estás perfecta con el... No, estás bien, vamos bien, no te preocupes, todo está bien.
Bien, cualquier cosa, pues ustedes me dicen, ¿no? Por ahí si me llevo a pasar un poco, pero bueno, esencialmente es esto, ¿no? Esto desde el punto de vista de la mujer como trabajadora activa, ¿no? En América Latina, el espacio que ha ocupado, cómo ha conquistado esos lugares, que ha sido una lucha histórica que todavía se sigue trabajando en eso, pero por otro lado está la parte de la emocionalidad de la mujer, ¿no? Y acá Se quedó, se quedó congelado. Síguete, que realmente se merece, ¿sí? Entonces hay una mujer que ha sido vulnerada toda su vida, sus derechos han sido vulnerados, y una mujer que a lo largo de su vida ha sido víctima de violencia de género, es una mujer cuya emocionalidad también está siendo afectada. Entonces hay que trabajar de manera emocional para que esta mujer pueda desarrollar su verdadero potencial, pueda reconocerse a sí mismo como una persona, como un ser que realmente tiene un potencial que desarrollar, que tiene una fuerza, ¿sí? Que tiene una tarea, que tiene una responsabilidad, que tiene mujer, como desde el Ministerio de Desarrollo y Equidad de Género en la provincia, aquí en Argentina, y el Ministerio a nivel nacional, se abordan a través de talleres de inteligencia emocional, ¿sí? Se trabaja también con el emprendedorismo en las mujeres, para que las mujeres puedan desarrollar su espíritu emprendedor, ¿sí? Puedan empezar a reconocer su perfil emprendedor y se genera lo que se conoce como la independencia económica. Una mujer que es, y eso sí es algo que debe quedarnos claros a todas y a todos, una mujer que es económicamente independiente, que se siente económicamente independiente, que actúa económicamente independiente, es una mujer que está fuera de la violencia de género, porque es una mujer que se reconoce a sí misma, se valora a sí misma, identifica los diferentes tipos de violencia que existen y los puede abordar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también como que hagamos, digamos, un abordaje integral de todo lo que conlleva esto de lo que es el papel de la mujer en la sociedad, ¿sí? Del desarrollo de la mujer, de lo que nos convoca hoy día dentro de este proyecto. No sé si tienen alguna pregunta. Acá te agradecemos tu intervención y de verdad que nos deja una visión mucho más amplia de lo que es el desarrollo y cómo comprometernos desde una visión más global frente a las necesidades actuales del desarrollo de equidad. Para esto creo que voy a invitar a que se una a la conversación a la doctora Marta Silva Pertus, quien lleva más de 20 años desarrollando proyectos de investigación alrededor de temas relacionados con el empoderamiento de la mujer, la equidad. Así que la voy a invitar para que nos comparta sus apreciaciones frente al mismo tema, agradeciéndote, Cori, pues tu intervención que ha sido bastante importante y amplia y nos ha permitido a nosotros también entender un poco cómo podemos desde el proyecto Tejedores de Diversidad trabajar siendo más asertivos para lograr transmitir a todas las personas que trabajan diariamente con nosotros y toda la población que atendemos diariamente la información necesaria o que se requiere para su crecimiento personal. Buenas noches, muchas gracias, doctora Diana, y a todo el auditorio que está presente, también como los anteriores panelistas. Gracias por hacer parte de este conversatorio. Si voy cosiendo las categorías que integra el conversatorio: vulnerabilidad, protección social, ahorita entraría a apuntalar un poco acerca de la sororidad. Cuando a veces en boga se colocan algunos términos y procesos, como el de sororidad, suele ocurrir que puede que conozcamos, pero que se olviden, o algunas personas
hombres y mujeres que desconozcan a qué se debe el origen de esos términos y de esos procesos. En los años 70, ¿verdad? Kate Miller, una feminista, venía trabajando mucho en la necesidad de que la protección social hacia, desde y con mujeres se diera mediante el movimiento y el proceso de el sisterhood, ¿verdad? Pero Marguerite Lagarde, una francesa que trabajaba pues en su país en similares y semejantes condiciones a las que venía trabajando Kate Miller, lo lleva pues a término en idioma francés de sororité, no sé si se pronuncia así, me perdonarán, y este sororité se transforma en sororidad. ¿Por qué? Porque en 1789, cuando producto de la Revolución Francesa se declaran como derechos del hombre, no se empleaba del ser humano o de las personas, sino los derechos del hombre, de la igualdad, la fraternidad y la libertad. Al hablar de fraternidad, decían muchos investigadores, antropólogos, feministas, psicólogos, sociólogos, que fraternidad evocaba en lo implícito y en lo expreso hablar de varones, hablar de hombres, porque está asociado fraternidad con fray, y que había necesidad de buscar una manera de visibilizar, de socializar, de destacar, de reconocer el papel de las mujeres más allá de los espacios físicos o de estar subsumidas en esas relaciones patriarcales, verticales. Y este sisterhood, este sororité que se convierte en sororidad, ya también era búsqueda no solo desde la Revolución Francesa por algunos que estaban en contra de esa exclusión tácita que un logro como el de la igualdad, la fraternidad y la libertad significaba a la persona femenina, género femenino. Y por otro lado, Miguel de Unamuno, en 1921, o sea, ya hace 100 años, en una revista argentina llamada Caras y Caretas, él defendía la necesidad de buscar precisamente un equivalente de fraternal, de fraternidad, y que despollara y se reconociera a las mujeres, y él encontró la definición de no sororidad, pero sí de todo lo que las sor hacían en beneficio de ellas mismas. Sor como equivalente a hermanas. Muy cosido esto, muy integrado a los conventos, a las religiosas, ¿verdad? Y veía que algunas cosas podían ser llevadas a la sociedad civil, llevadas a la civilidad, a la fraternidad en sentido femenino, que sería la sororidad. Entonces, hecho esa salvedad, digámoslo así, saltamos del 1921 al 2016, cuando en España se genera un fuerte movimiento que hacía eco en América del Sur, América Central y América del Norte, y se dieron unos diálogos iniciales, más no visibles, no sociales, a nivel macro, y genera la presión tal que la Real Academia Española en el 2018 acuña el término de sororidad oficialmente para hablar de un factor protector a las mujeres en situación de riesgo, yo no diría de vulnerabilidad, porque estoy muy de acuerdo con el colega Guillermo Stade, de rescatar el sentido crecedor, favorable de vulnerabilidad, y porque además la vulnerabilidad es un término que no podemos homogeneizar. Lo que puede resultar vulnerable para algunas mujeres, para algunas personas, puede no serlo para otros, porque hay muchos factores, porque hay muchos aspectos, porque hay muchas variables que entran en juego. Entonces, para ir cerrando, porque sé que primero apuntalamos temas y después entramos al diálogo, lo que sí me gustó cuando investigaba esto y hablaba con una trabajadora social que fue
a la cual le di clase en la Universidad de Cartagena y lidero una red de mujeres en Cartagena, le escuchaba que la sororidad es no solo esa fraternidad desde el punto de vista del apoyo mutuo en los emprendimientos, en el reconocimiento y a los reconocimientos entre mujeres, sino la sororidad desde la dimensión ética, desde la dimensión política y desde la dimensión práctica. Desde la dimensión ética, ética viene de etos, etos significa lugar, territorio, morada, casa, en muy diversos sentidos. Entonces, el trabajo, el hogar, casa, el parque, la cultura, los buses, los parques, etc. Y que en esa dimensión ética había también un amor, un amor, es decir, unos hábitos, unos comportamientos, unas costumbres, unas tradiciones, unos mitos que podían empoderar, que podían hacer que se reconociera esa faceta del lado oscuro de la luna que no se le estaba viendo a las mujeres, que sí se le veía a los hombres y que había que visibilizarlas. Y algo que dijo la amiga que está en Argentina que me gustó, aquí no se trata de poner a pelear a hombres con mujeres, ni a querer hacer las mujeres lo mismo que hacen los hombres, ni los hombres que se conviertan en mujeres, porque eso sería hartísimo, porque eso sería antisexo y antigénero, y sería una homogeneización que llevaría al hastío, al tedio. Aquí va a dialogar con nosotros alguien que trabaja mucho desde el enfoque de la psicología existencial humanista, y el sentido de vida se lo da cada mujer, cada hombre, cada colectivo. Y si ese tedio, ese sentido se homogeniza, eso resultaría tedioso. Y la última idea que quiero dejar sobre el tintero es la dimensión política y práctica. Al tener yo claro como uno a uno, yo, mujer, tú, mujer, ella, mujer, nosotros, mujeres, aquellas mujeres, ¿sí? Eso nos da un sentido de dialogar la otra con la una y la una con la otra y nosotras con el otro. Y estamos en el terreno de la teoría de la alteridad. Yo cito mucho, los que me conocen, a George Herbert Mead, un psicólogo estadounidense, pero de pensamiento muy universal, ¿verdad?, que nos invitaba precisamente a una cosa elemental que creo que todo el auditorio y nosotros estaremos de acuerdo, y es que hay que ponerse en el lugar del otro para comprender cómo piensa, cómo actúa, cómo sufre, cómo se alegra, cómo ama, cómo vive el dolor, cómo se entristece, cómo violenta o cómo es violentada. Si yo me puedo poner en el lugar del otro, que es el principio de la teoría altérica o de la alteridad, eso va a ser un camino y un aporte protector, ¿verdad?, psicosocial, que puede los factores de riesgo minimizarlos y convertirlo en lo que dijeron el profesor Memo y la profesora de Argentina, en fortalezas, y de hecho así se viene trabajando. En lo político, porque somos animales políticos. La política no de partido, la política no del candidato que más robe o que menos robe, o que más tenga escándalo o que menos tenga escándalo. No me estoy refiriendo a esa concepción de la política, sino a la polis, digamos, incluso de origen griego, donde compartimos personas, personales. Miren la revista donde Miguel Unamuno comenzó a socializar el término, caras y caretas. Y la definición de persona por naturaleza significa eso, más. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas facetas, muchas caras, ¿verdad? Muchos roles que cumplir, y dentro de esos roles que cumplir, hombre, descollar especialmente lo que tiene que ver, perdón, con el emprendimiento, con los lazos que se unen, con los lazos que se construyen, con los lazos que se prestan unas mujeres con otras para entrelazar vidas, acciones, posibilidades, entornos, ámbitos. Y
desde ese punto de vista, poder ejercer algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de presiones, algún tipo de reivindicaciones ante el statu quo, ante el Estado, ya sea en lo ejecutivo, en lo legislativo, en lo judicial, pero también en el statu quo sociocultural. Y lo práctico que se cose con eso, y ahí termino, de la dimensión práctica de la sororidad, tiene que ver precisamente con eso, que no nos quedemos en el mundo teórico, que no nos quedemos en el mundo investigativo per se, que no nos quedemos en el mundo de las declaratorias, sino que en el día a día, en la cotidianidad, en los distintos espacios que en cada amanecer y anochecer estamos, hay hombres, hay mujeres, y para el caso de la sororidad hay mujeres que pueden, conociendo sus coincidencias, sus semejanzas, sus oportunidades, empoderarse y generar emprendimiento y con ello aprender a manejar debilidades y amenazas. Hasta ahí lo dejo para darle la palabra a otro interviniente. Muchas gracias. Martica, gracias por tu valioso aporte en el que de nuevo nos recuerdas la importancia que es tejer lazos entre todos nosotros de fraternidad que nos lleven al crecimiento mutuo. Y de ahí parte nuestro nombre y de ahí viene todo este impulso que tenemos trabajando en unión junto con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla. Nuestro fin y nuestro objetivo es trabajar como tejedores de diversidad, buscando transformar el tejido social en realidad con nuestros aportes para el crecimiento de todas aquellas mujeres que buscan tener un espacio y un trato más equitativo en medio de la sociedad. Y para darle paso a el tema, a quien es una maestrante y una filósofa reconocida por algunos de ustedes en estudios de género y violencia intrafamiliar, invitamos a nuestra apreciada Nevis Niño para que comparta sus apreciaciones y todo el desarrollo y las investigaciones respecto al tema. Buenas noches. Agradecer inicialmente la invitación a la doctora Diana al proyecto Tejedores de Diversidad que hace posible este escenario en la tarde-noche de hoy. Como bien lo han señalado las compañeras y el compañero profesor que me han antecedido en este diálogo sobre este concepto de vulnerabilidad, podemos decir, y quiero iniciar con lo que decía la doctora Marta, es cómo nosotros hoy también en nuestro contexto, cómo logramos interpretar este concepto de vulnerabilidad. Hoy, por ejemplo, encontramos desde todos los estudios que se han realizado de las diferentes disciplinas, que hay diálogos interdisciplinarios que nos hablan y que nos muestran el avance y el desarrollo que este concepto ha venido teniendo y que efectivamente lo que yo puedo entender como vulnerable para mí, puede que para otra persona no lo sea. El profesor Guillermo nos hace una provocación con esa tesis que plantea cuando nos dice el ser humano es por esencia vulnerable, y esa es una de las tesis, podríamos decir, universales que tenemos sobre este tema de vulnerabilidad. Se trata ni más ni menos de una condición humana. Entonces entendemos que así como los derechos humanos son inherentes a nuestra condición humana, también todos los seres humanos estamos expuestos a una u otra forma de vulneración de esos mismos derechos que hemos venido proclamando y que hemos venido ganando a lo largo de la historia. Pero también quiero agregar aquí a esta reflexión la relación que tiene la vulneración que podamos sufrir, hombres o mujeres, con los contextos específicos donde nos desarrollemos. Y aquí tiene que ver una triada que muchas veces la dejamos de lado, pero considero que es necesario tenerla presente en esta reflexión.
y tiene que ver con la triada de la clase, de la raza y del sexo. Entonces también, ¿cómo puedo yo construir relaciones y cómo puedo yo ofrecer una nueva forma de repensar la relación de los seres humanos y sobre todo esa relación entre los sexos, entre hombres y mujeres, esa relación con el otro, esa relación con la otra y con la sociedad donde me desarrollo desde el contexto específico donde yo estoy? Y hay una historiadora norteamericana, Joan Scott, que tiene una frase muy significativa y nos dice, todo lo que tiene historia, todo lo que significa tiene historia. Y en ese sentido encontramos que las mujeres a lo largo de la historia también fuimos excluidas, fuimos, digamos, eso que se nos dio a entender en un momento que éramos consideradas como el sexo débil, y todo eso tiene que ver con la historia también de cómo se construyeron los pensamientos, cómo se construyeron los conocimientos y cómo la mujer fue excluida de la participación de lo que se consideraba público. Y efectivamente fuimos relegadas a lo privado y fuimos también de una u otra forma condicionadas a estructurarnos mentalmente a unos roles. Entonces los roles que le pertenecen al sexo femenino asociado con esas identidades que parte también de lo subjetivo, la identidad de lo que significa ser mujer. Entonces, ¿qué significa ser mujer en X o Y contexto? ¿Qué significa ser mujer en una sociedad determinada? Y cómo esa mujer también a lo largo de la historia fue, digamos, violentada en sus derechos y se muestra que también fue vulnerada de una u otra forma. Que hoy estamos pensando el concepto de vulnerabilidad no solamente en términos negativos, sino que también lo hemos visto y creo que es uno de los aportes que el feminismo ha logrado hacer, y es que también nos hemos visto como portadoras de acciones positivas. Las mujeres, no solo por nuestra condición de sexo, somos las vulnerables, porque también los hombres han sido, pero también cambiamos la historia porque dejamos de ser solo mujeres víctimas, aunque reconocemos que dentro de la estructura y dentro del sistema patriarcal donde nos relacionamos, hombres y mujeres ejercemos relaciones sin nada por esos símbolos de dominación masculina, por lo que llamaría Rita Segato el mandato de masculinidad. Es decir, ejercemos ese mandato de manera subconsciente, de manera inconsciente, pero lo hemos naturalizado en nuestras relaciones. Y eso, claro que en un momento nos mostraba entonces como las mujeres solo reclaman hoy derechos porque han sido víctimas históricamente. Y yo creo que uno de los avances que hemos tenido desde las teorías feministas y desde la práctica feminista ha sido no reclamar solamente espacio en relación a nuestros derechos como sujetas políticas, como sujetas de derecho, en términos de que hemos sido víctimas en la historia, sino reconociendo también el papel que hemos jugado en igualdad de condiciones a los hombres en la lucha de nuestros derechos. Que otra cosa fue que la historia no lo reconociera y que otra cosa fue que ese pensamiento androcéntrico nos desconociera y nos invisibilizara. Pero tenemos, por ejemplo, hablando pues ahorita aquí de una francesa, el mismo caso de la francesa Olympia de Gouges, quien se atrevió a redactar la primera declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y fue una declaración que se redactó precisamente en ese contexto de la Francia revolucionaria, donde eso que se llamó el siglo de las luces o la ilustración no supo o no quisieron iluminar también la presencia de las mujeres. Entonces, desde estos aportes teóricos, prácticos, que ha venido realizando el feminismo a lo largo de la historia, nos permite a nosotras y también a nosotros entender
que la lucha que hoy tenemos, hombres y mujeres, no es para imponernos un sexo sobre el otro o para seguir construyendo imaginarios sobre el sexo débil al que hacían referencia cuando nombraban a una mujer, sino para poder entender que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades y podemos acceder en igualdad de condiciones a todos los derechos que se nos ofrezcan o que la misma sociedad viene construyendo y viene reglamentando. Entonces, para cerrar con la idea, hoy es importante entender que la historiografía feminista nos da un gran aporte, y es que pasamos de esa descripción de la presencia de la mujer en la historia para reconocer entonces que las mujeres también han sido parte activa de la construcción de la historia, y que en esa construcción de la historia hemos estado también confrontando los modelos políticos, los modelos sociales, los modelos de producción, y que tenemos hoy que hacer los análisis de las vulnerabilidades que tenemos las mujeres y que tenemos los hombres de acuerdo a nuestro contexto específico, de acuerdo a las condiciones objetivas que también se nos presentan dentro de los sistemas sociales, políticos y económicos. Y en ese sentido, cuando hablamos de vulnerabilidad, si bien es cierto, todos y todas podemos ser vulnerables en algún momento de la vida, también es cierto que nuestra condición de sexo nos deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Esa sería mi opinión y mi aporte a este conversatorio. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, apreciada Nevis, por tu participación. Y bueno, en esta oportunidad quisiera abrir el micrófono a ustedes, a nuestros asistentes, a quienes nos están acompañando del otro lado y tienen sus inquietudes, percepciones. Hemos ya socializado los temas que están sobre la mesa y quisiera abrirles un breve espacio para que ustedes nos comentaran respecto a qué piensan, cómo han visto el tema, cuál es su aporte desde la vivencia propia de cada uno de ustedes frente a este tema que estamos desarrollando y como mujeres que han encontrado específicamente en este caminar. Doctora Diana, ¿cómo es la mecánica? ¿Las personas pueden comenzar a intervenir, a preguntar o serán escritas en el chat? ¿Cómo sería? Claro, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, pueden abrir sus micrófonos e intervenir para que tengamos el espacio de conocer respecto a sus emociones y sus vivencias propias frente al tema de la equidad. Ok. Está silencioso el grupo. Bastante. No, es un asunto que se va desarrollando en la medida en que cada uno va tomando su. Quisiera recuperar de alguna forma el principio con el cual desarrollé la tesis general de la vulnerabilidad como un asunto de todas las especies, de todo lo que son seres vivos. Es claro, es evidente, nos lo muestra no solo la historia, sino los datos que provienen de diversas fuentes, de diversas disciplinas. Pero el planteamiento mío era un poco más genérico para poder permitir pensarse como humano bajo la consideración de que como especie humana tenemos una diferencia con las otras especies vivas, que es el hecho de que podríamos hablar de una vulnerabilidad que puede ser, digámoslo así, abierta, y otra vulnerabilidad que sería cerrada. La nuestra es abierta, la del humano, porque tendríamos la posibilidad de tomar
conciencia alrededor de eso que es una falla que representa el ser vivo, porque es que la vida misma es un asunto de preguntas permanentes, de significaciones que cada uno le va otorgando. Ya hemos hecho, lo han comentado las acompañantes en este conversatorio sobre los aspectos históricos, los aspectos sociológicos, los aspectos del derecho, por ejemplo, el hecho de que ya el Estado deba ser reconocido como una obligación de responder por el derecho de ser responsable, ¿verdad?, por el derecho de todos. Pero hay un elemento que es intrínseco, que es íntimo, esa sensación del hecho de que algo no alcanza, algo siempre queda en la probabilidad de ser una circunstancia, una situación que nos pone en evidencia y en peligro frente al otro. Y esa cualidad o esa calidad de, digamos, de conciencia de la vulnerabilidad es lo que permite el encuentro con el otro. El apunte que quería señalar sobre lo vulnerable es el hecho de la necesidad de que si el otro no comparte, no participa conmigo, yo quedaré en una circunstancia que algunos autores denominan como vergüenza, vergonzante. ¿Qué nos están proponiendo de alguna forma los modelos actuales de pensar? Porque allí también está la vulnerabilidad, en la ideología. Ustedes lo iban nombrando históricamente alrededor de la posibilidad de pensar los géneros, los lugares, para poder transitar y cambiar un poco las posiciones, pero la ideología actual te plantea más el individualismo, o sea, te señala como tendrías que ser poderoso, tendrías que anular la sensación de ser vulnerable, porque no sería ideal, sería como constitutivo de mala fe, de mala adaptación. Entonces, solo los poderosos, solo los fuertes sobrevivirían. Y resulta que la propuesta es que justamente en la medida en que el otro me reconozca en mi propia sensación de que algo necesito y que yo también le puedo aportar al otro, o sea, unas vulnerabilidades que nos circunscriben, es que podemos ir construyendo la experiencia de la vida, no como biología, sino como una experiencia de conciencia humana. Quería recuperar, en términos de lo que la doctora Martica nos hablaba, de una trabajadora social de Cartagena, una investigación que desarrollaba otra trabajadora social, que ya la nombré, Brenna Brown, en la cual estaba investigando el tema de la conexión, o sea, estaba buscando el sentido del encuentro con el otro. Eso era su intención de investigación para el doctorado, y empieza a encontrarse con otros asuntos, entre ellos la vulnerabilidad, y produce un libro que se denomina Frágil, el poder de la vulnerabilidad. Entonces, ya le connota un valor propositivo. Si quieres, no lo pongamos ni positivo ni negativo, sino propositivo. Y ella establece un pequeño párrafo que dice: encuentra que los sujetos... Perdón, ¿Sí? profe Memo, ¿Sí? hubo una interrupción y yo creo que la última frase no se te escuchó, un entrecortamiento ahí, por favor. Bueno, me sabrás perdonar si no me recuerdo la última frase, trataré de concatenar, pero... El título del libro de la trabajadora social investigadora sobre fragilidad. Ok, Sí. el título es Frágil, el poder de la vulnerabilidad. Entonces allí le está ubicando el hecho de que la vulnerabilidad es propositiva, no como un evento negativo, sino propositivo. Y ella encuentra y dice esta siguiente, digamos, reflexión: que los sujetos que mejor podían validar su experiencia intersubjetiva, ahí es donde quiero apuntar, intersubjetiva, aceptaban la vulnerabilidad
no la comentaban como algo incómodo o doloroso, sino como algo necesario que permite que el otro pueda dar cuenta y apoyarme y yo pueda ir a donde el otro a solicitar, sin que eso signifique rebajarse en ningún sentido, solicitar su encuentro. Y es en el cara a cara, en el otro, en la otredad, que era de alguna forma lo que tratábamos como de reivindicar, que se ha ido perdiendo tras lo posmoderno, como uno de los recursos que tendríamos como especie para volver a darle un sentido a lo cotidiano. Es allí donde quería como señalar de alguna forma porque las posiciones éticas modernas o posmodernas están reduciendo la experiencia a una connotación individualista y se pierde la posibilidad de cuidar de mí a través del encuentro con el otro y cuidar del otro porque también conmigo está la posibilidad de reconocer una experiencia de validez del ser, ¿verdad? Es más o menos lo que quería señalar. Bueno, pero frente a eso yo quiero explicarles una situación. Creo que parte de lo que explica de la tesis que habla Memo frente a la vulnerabilidad viene de esa tradición que hemos tenido nosotros en la formación y es donde se les explica a los hombres que no lloren o se les enseña a las mujeres a ser fuertes. Veo, considerando que eso nos está llevando. Hola, hola Diana, profesor. Sí. Ahí nos escuchan mejor. Diana, no le estamos escuchando. Ahí nos escuchan nuevamente. Sí, ahora sí. Gracias. Le decía al profesor Guillermo, que si esa explicación de la vulnerabilidad, ese concepto, a pesar de que viene de la antigüedad, no ha sido aplicado dentro del desarrollo de las familias y del núcleo familiar, más bien lo que hemos tenido a través de la educación tradicional es enseñarle a los hombres que sean fuertes y no se muestren vulnerables y a las mujeres que sean fuertes para sostener el hogar. Entonces, de cierta manera, la vulnerabilidad no ha sido reconocida como parte del desarrollo del hombre o parte natural de nosotros como seres humanos, sino más bien se ha visto reconocida como un punto de debilidad para las personas. Y eso creo que ha causado situaciones muy complejas en el desarrollo incluso de los hogares, porque es natural que las mujeres vivan en un sometimiento constante frente a ese, digamos que a ese poder o a ese dominio que se les ha entregado a los hombres simplemente por el hecho de ser fuertes y que no deben presentarse como vulnerables frente a las mujeres. Perdón, y si yo interpreto e invito al auditorio, que por ahí veo personas conocidas, pido la palabra, veo a Yolanda Vendríez de Afica, veo a Eddie Peralta, Ortega, conocida, veo una cantidad de gente que viene trabajando en pro del tema que nos convoca. Si yo me quedo viendo, como me he quedado viendo la foto que está aquí, de esta señora con arrugas, donde la piel, la epidermis, es un mapa de vida, los surcos son surcos vitales sembrados. Y miro donde dice tejedores de diversidad y los rostros, que ahí terminan al final de las palabras. Y leo la frase, alza la voz por las que callaron en el pasado. Yo diría optimistamente que hemos avanzado en muchos aspectos, que del 50, la década del 50 para acá, las mujeres colombianas, para citar un país que es en el que vivimos, no teníamos ni siquiera, ya que el título del conversatorio incluye la palabra derecho, ¿verdad? No teníamos ni siquiera el derecho civil a existir. Averigüen, y las personas que están aquí mayores, cuando tuvieron su
cédula de ciudadanía. ¿Hace cuánto? Creo que fue hasta el siglo XX, comenzando el siglo XX, el marido era el dueño del patrimonio de la mujer. Uno era parte de lo que el hombre tenía que manejar. Pero de la década del 50 para acá, por el trabajo que venían haciendo hacia atrás, María Cano, otra cantidad de personas que en este momento se me escapan, mujeres, hemos conseguido mucho, historiando un poco. Y por más que se le tilde a una feminista francesa nacionalizada en Colombia, hay un libro de ella que poco se trabaja, o por lo menos eso he visto en los escenarios donde me han invitado, que es el de Conversaciones con un hombre ausente, de Florence Thomas. Y en ese libro ella reconoce lo que es necesario, valga la redundancia, reconocerle a las mujeres, pero también reconoce lo que decía Nevis, lo que nosotras las mujeres debemos reconocerles a los hombres en términos de complementariedad. Un primer punto. Y el segundo punto que quería decir es, ¿en qué terrenos somos vulnerables? ¿En qué terrenos podemos ser protegidas socialmente, como mujeres o como hombres? O sea, desde la fraternidad y desde la sororidad. ¿En qué podemos las mujeres apoyarnos unas con otras si se dice por ahí culturalmente que no hay quien le dé más duro a una mujer que a otra mujer? Aún así, hemos conocido hermosos proyectos donde hombro con hombro las mujeres han sacado adelante muchísimos proyectos, porque o se maneja el individualismo o se ha superado el individualismo. ¿Perdón? Martica, aquí en el chat nos ha pedido la palabra Nicolás Hernández Camargo. Quisiéramos darle la palabra para que nos mencionara, y muchas gracias por tu intervención. Disculpa. Ok. Nicolás Hernández. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento. Mi nombre es Nicolás Hernández. Bueno, mi intervención va más arraigada en el sentido de mi profesión docente, dado las cuestiones de ciencia. Entonces, aquí va mi intervención en el sentido de la vulnerabilidad que ha tenido la mujer en la trazabilidad histórica que tiene la ciencia desde mi formación académica. Entonces, ahí desde ese punto, pues analizando la historia y los procesos que han tenido las luchas por el derecho a generar una voz, entonces desde la ciencia se ha opacado totalmente Nicolás. Nicolás, no te escuchamos, por favor. Sí, perdón, ¿me escuchan? Es que se fue la red. Ya. Ya, bueno, no sé en qué punto me quedé cuando pues se fue la red, pero Desde pues la ciencia, creo las que mujeres. llevando un poco lo que estaba diciendo era que... ok, ha sido vulnerable en la cuestión es de que la mujer ha aportado bastante conocimiento a nuestro proceso científico que hasta hoy en día se viene, porque no se nombra la primera mujer que estudió y fue la primera mujer graduada de la Universidad Nacional en Química Pura. Eso no se nombra. Entonces, desde mi perspectiva social, creo que ha sido tal vez muy opacada esa parte, y es importante señalarla, dado que aquí estamos hombres, mujeres, jóvenes, ya adultos, ya un poco tal vez un poco mayores, que tal vez no tienen ese pedazo en sus mentes, pero creo que es importante nombrarlo. Y la forma en que la mujer ha tenido que obligada a llegar hasta que en los libros de texto son nombradas. Y para nosotros,
que somos estudiantes y somos formadores, porque yo soy educador, educar a los muchachos para que puedan ver que no todos los hombres, o sea, el hombre no lo hace todo, sino que la mujer es el acompañante, como habló, no sé si fue no sé, no recuerdo bien el nombre de la señora que estaba hablando, ese acompañamiento y ese llevar para hacer como una sociedad mucho mejor y no que se pierda la sociedad. Ahí va mi intervención, muchas gracias. Gracias, Nicolás, y muy importante resaltar que debemos dar a conocer y además de eso replicar los reconocimientos de aquellas mujeres que han trabajado anteriormente por alcanzar una sociedad más equitativa. Aquí en el chat tenemos un comentario que vale la pena ampliar y lo realiza Carmen Pacheco Camargo. Dice, la vulnerabilidad también va enfocada en que como mujeres hemos avanzado, tenemos un lugar y hemos creado transformación social desde el rol que desempeñamos a diario en nuestra cotidianidad. Esa llamada vulnerabilidad nos ha empujado a decir, aquí estamos y tenemos una voz para que nos reconozcan como individuos hacedores de una sociedad. Carmen, quiero invitarte para que nos amplíes, por favor, este comentario que nos has enviado a través del chat. Aló, ¿dónde está Carmen? Busquen a Carmen, ¿dónde está Carmen? Carmen, te fuiste. También tenemos otro comentario que lo emite nuestra compañera Daisy Silva Caraballo, donde dice importante resaltar el derecho que tenemos todos y todas a reconocernos y sentirnos vulnerables. Daisy, también te invitamos para que nos compartas y nos expongas más respecto a tu reflexión. Yo sé que conversar de pronto en un espacio tan amplio nos preocupa mucho expresar nuestras ideas y expresar nuestros comentarios respecto al tema que hoy estamos tratando, pero eso es parte también de conversarlo y de que las nuevas generaciones que hoy nos acompañan tengan conocimiento frente al trabajo que se está avanzando. También, asimismo, Angie Díaz pide la palabra, Tatiana. ok, por favor, continúa, Angie. Y muy buenas noches a todos. Pues yo opino que más que todo, antes de creer en el tema de la vulnerabilidad, es más de caer en cuenta en ese hecho de que todas hemos sido vulneradas a lo largo de nuestra vida, porque eso ha sido un proceso que se ha ido transformando generación tras generación. Entonces, como darse cuenta de que desde un principio las cosas empiezan a ser sin derechos, con características que eran muy injustas e incluso irrespetuosas para las mujeres, y que con el tiempo han ido transgredido a lo que es la equidad con el género masculino. Entonces, creo que primero es generar conciencia sobre la vulnerabilidad y luego de eso, si se puede hablar de qué podemos hacer para lograr una equidad entre los dos géneros. Angie, muchas gracias por tu intervención y en medio de esta conversación es importante que sepamos que es cierto que a lo largo no solamente en nosotras mismas hemos visto la vulnerabilidad, sino en personas que hacen parte de nuestra familia, en nuestras antecesoras y lo que estamos desarrollando nuevamente es un tejido social transformado donde las mujeres se sientan más respaldadas y que tengamos una sociedad más sana para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los hombres que están creciendo ahora, que se sienten intimidados por el desarrollo de las mujeres, a quienes tanto se les ha influenciado para que sean fuertes o para que sean, de cierta manera, la palabra que más se utiliza es empoderadas, que al final lo que hemos hecho es lastimar esa parte del crecimiento de los hombres y ese espacio que los hombres tienen en la sociedad y que debemos reconocerlos como amigos y como parte importante del desarrollo de una familia.
Te agradecemos mucho tu intervención y vuelvo a invitar al profesor Guillermo para que nuevamente nos acompañe ampliando las reflexiones que traía preparadas para esta tarde. Bueno, estaba pensando, estaba escuchando a partir de las propuestas que hemos podido hoy acompañar, la del docente que muy precisamente nos convoca a plantearnos el recuperar la memoria histórica de las y los y todos aquellos que han contribuido al ejercicio de lo humano en el campo de la ciencia, en el campo del saber, y también llamar la atención cómo ese campo de la ciencia y el saber a veces suele ser utilizado, y lo podemos hablar desde la investigación, como un ejercicio de un poder que tapona, que esconde el sentido de vulnerabilidad. Pareciera que pudiésemos dar cuenta a través de los procesos de investigación, de las artes, del conocimiento, ocultar la experiencia tan singular, tan particular de reconocernos como vulnerables. Pero ese reconocimiento, que es lo que quiero insistir, es lo que permite la construcción de los vínculos, que es en el fondo lo que permitirá poder dar cuenta del lugar que tenemos en esto que llamamos el mundo. Es allí donde quisiera mantener como esa premisa de que si ocultamos nuestra propia vulnerabilidad, seremos víctimas de ella misma, porque al final lo que señalará será una soledad que es profundamente desgarradora para el sentido de lo humano. A Isabela Serrano quiere comentarnos y está pidiendo la palabra. Isa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Isabela. Bueno, a mí me llama bastante la atención. Me daba miedo un poco salirme del tema, pero con eso que usted está comentando, del reconocimiento de la vulnerabilidad, pienso que con esto, con el trabajo que se ha venido realizando pues con las mujeres, con nosotras las mujeres, acerca de levantar nuestra voz y de reconocer nuestros derechos fundamentales, uno de los efectos colaterales ha sido como también darles el empujón a los hombres para reconocer que ellos también tienen derecho a sentirse vulnerables. Vi un comentario de una de las otras asistentes y me pareció bastante interesante y lo estaba analizando a fondo y me doy cuenta que esto es un tema que pasa a ser un poco secundario, pero que es como colateral, como un efecto colateral de este tema que hemos venido hablando. Me parece importante por la frase que usted dijo ahorita, que es necesario reconocer que somos vulnerables en algún sentido para que de esta manera esto no nos afecte negativamente. Entonces, pues esa sería mi intervención. Doctora Diana, ¿puedo pedir la palabra? Claro. Hay algo que de lo último que estoy escuchando, insisto, aquí hay una persona que está entre el auditorio, que es Yolanda Vendríez, que pertenece a AFICA, la Asociación de Familias que cuidan o que acompañan a personas con Alzheimer. Y yo no he visto una experiencia más bonita que esa, donde hombres y mujeres, obviamente en mayoría mujeres, cómo se unen, cómo se apoyan, cómo estudian, cómo se empoderan para poder ejercer y vivir el rol de cuidadores de la mejor manera posible, y ellos y ellas, con lo que han vivido, cómo nos aportan a los quienes estamos alrededor, que no estamos exentos de vivir una situación similar a lo que han encarado, una experiencia. Segunda experiencia, oyendo al docente Nicolás,
A veces uno cree que la protección social, la sororidad, el derecho o la superación de los factores de riesgo, yo prefiero hablar de factores de riesgo en este caso y no de vulnerabilidad, por una razón. Hay una investigación que llevamos con el profesor Memo que involucra como a 7 países y a distintas disciplinas acerca de las historias de vida de maestras africanas, afrodescendientes, rurales y de pueblos originarios. Pueblos originarios pueden ser indígenas, pueden ser romaníes, y hay cantidades de quehaceres de estas mujeres que pueden o no haber pasado por una escuela normal para formarse como maestras, pueden haber pisado una universidad, o puede que no lo hayan hecho y de manera empírica todo lo que han sembrado en torno a la sororidad, todo lo que han tejido, a propósito del nombre de tejedores de diversidad, desde sugerencias ancestrales africanas y las han compartido con otras culturas. Y ese proyecto está permitiendo precisamente visibilizar a estas mujeres como una manera precisamente de tejer educación. Miren, yo quería decirles algo de tejedores que fue cuando me pidió la palabra Diana para dársela a quien la estaba solicitando, y es que el término complejo que hoy día en las ciencias sociales y humanas se utiliza mucho, el término de complejidad, pensamiento complejo, teoría de la complejidad, atribuida a Edgar Morin, el pensador francés. Miren a dónde tiene el sentido cotidiano, porque complejo viene de complexos y complexo significa tejer, tejido, entretejer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos diálogos, con estos espacios, con esas preguntas y esas experiencias que señala el docente, con esa intervención de Daisy Silva, con eso que Isabel ahora mismo dijo. Yo creo que en este caso la vulnerabilidad enriquece cuando, lo ha dicho el profesor, al otro se tiene en cuenta y la alteridad se hace ver. Para poner esa alteridad en términos más sencillos, el poema de Nicolás Guillén: yo soy porque tú eres, sencillamente. Si yo reconozco al otro y el otro me reconoce a mí, ya estamos tejiendo, ¿verdad?, un hombro con hombro, ya estamos tejiendo diálogo, tejiendo afectos, tejiendo posibilidades. Para finalizar, hola Álvaro, ¿cómo estás? Hemos tenido la experiencia de unas mujeres que conocemos en X espacio que no se conocen, y cuando se encuentran y comienzan a contar parte de lo que están viviendo, cómo es de semejante la experiencia de vida en muchos aspectos, que si esas mujeres se pusieran en un diálogo más frecuente y cotidiano, juntas, interactuando, no en igualdad de condiciones, pero sí en igualdad de espacio y de objetivos, seguirían muy lejos. Entonces dejo ahí. Nuevamente agradecemos mucho tu intervención, teniendo en cuenta en realidad que estos espacios, que abrir estos conversatorios simplemente son el camino para que nosotros como sociedad empecemos a transformarnos y para que estemos todos en sintonía respecto al trabajo que debemos realizar para ayudarnos los unos a los otros. No me queda más que agradecerles a ustedes sus intervenciones, que han sido muy importantes, a todos los asistentes, a quienes se han mantenido aquí hasta el final de este conversatorio que hemos tratado. Se fue el sonido. Ya nuevamente estoy leyendo unos comentarios que están haciendo de parte de Diana García: cuando nos reconocemos como seres vulnerables, podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa y desempeñar un mejor rol dentro de la sociedad, reconociendo mis habilidades y debilidades para trabajar en ellas y reconociendo a las demás para una sociedad más digna. Gracias, Diana, también por tu participación. Paula Alejandra Pulido Escobar nos dice:
Pienso que antes de pensar y concentrarse en la división entre hombres y mujeres, hay que pensar en los sujetos sociales que somos y en la individualidad humana. Es entonces donde se puede reconocer la vulnerabilidad que es inherente al ser humano, como lo decía el profesor Guillermo, y es precisamente ese el punto de partida para comenzar a hablar de equidad de género. Porque si bien es cierto, sin las mujeres hemos sido vulneradas, los hombres en algún momento también. Por último, quisiera extenderle y abrirle un espacio a la profesora señora. Aquí dice una persona, Yolanda Vendríguez, y con amor juntos podemos, AFICA. Sí, ya vi ese comentario, profe Marta, muchas gracias. Quería abrirle un último espacio a la profesora Nevis para que nos apoyara cerrando ya este conversatorio, agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes por la participación, por quedarse hasta el final, por escucharnos, por hacer parte de este proyecto Tejedores de Diversidad, por acompañarnos en esta transformación del tejido social y en este fortalecimiento de la equidad de género. Apreciada Nevis. Bueno, muchas gracias, doctora Diana. También, al igual que usted, agradecerle a todos los y las participantes, así como a los conferencistas que nos acompañaron en esta reflexión. Decir que tenemos retos hoy en nuestro contexto y es precisamente toda ese cúmulo de conocimientos y todos esas reflexiones que se vienen realizando en torno a este tema nos obliga a conocer y seguir conociendo nuestra historia, y eso que hablábamos de la transformación es un ejercicio práctico que debemos asumir en nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo seguimos transformando esas relaciones entre hombres y mujeres que nos permitan hacer memoria de lo que ha sido la historia de las vulneraciones tanto en hombres como en mujeres, pero reconociendo también que indudablemente en esa historia las mujeres en su mayoría han sido violentadas, excluidas, y que precisamente hoy nosotras y nosotros tenemos la posibilidad de estar aquí y poder decir que somos una generación que ha transgredido de una u otra forma el orden social establecido. Y lo que dice la imagen que nos proyectan, tenemos la posibilidad entonces de alzar la voz por las que callaron en el pasado, es decir, lo que mi abuela, mi bisabuela o las generaciones anteriores no dijeron, porque en su contexto la identidad que ellas asumieron de ser mujer o la identidad que construyó también el ser masculino no permitió que se dieran esas transgresiones. Hoy nosotras estamos aquí y nosotros tenemos esa posibilidad, la posibilidad de construir lo aprendido y volver a construirnos en nuevas identidades femeninas, nuevas identidades masculinas que nos permitan alcanzar esa equidad que tanto hemos venido abrazando, que tanto hemos venido impulsando en diferentes escenarios. Tenemos muchas experiencias, historias que nos muestran cómo hombres y mujeres de la mano conjuntamente hemos logrado avanzar en lo concreto, en trabajos de reconocimiento. Entonces, seguir reflexionando sobre lo que significa reconocernos, reconocer a la otra, reconocer al otro, y ese reconocimiento lo debemos hacer en cada uno de los espacios en los que estamos, en cada uno de los espacios donde interactuamos, en cada uno de los espacios donde estamos participando. Reconocernos como seres humanos, reconocernos con nuestras diferencias que tenemos las mujeres, diferencias que tenemos las mujeres con los hombres, y entender que hoy le apostamos a la transformación entonces de esas relaciones de poder
que nos han dejado pues a las mujeres también en la historia un poco relegadas y excluidas. Entonces, gracias, doctora Diana. Creo que esto simplemente es un punto de partida para seguir reflexionando sobre este tema, pero sobre todo invitarlas e invitarnos a todas y todos a que estas transformaciones las llevemos a la práctica, en nuestra cotidianidad, en nuestro contexto, en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja. ¿Cómo logramos entonces transformar eso que nos vulnera y eso que nos deja muchas veces en riesgo, en peligro y que en algunos casos termina con la vida de mujeres y de hombres? Sería eso. Gracias, doctora Diana, por el espacio. Gracias a ti, profesora Nevis, y nuevamente a todos extenderles la invitación para nuestra próxima sesión y nuestro próximo... gracias a ustedes también por la asistencia, a todos los que participaron. Los invitamos a nuestro próximo conversatorio que se desarrollará el próximo martes. Nuevamente los invito a que día a día seamos tejedores de diversidad, que entre todos transformemos el tejido social, que aportemos nuestro granito de arena cada día para que tengamos una sociedad más sana y un futuro mejor para nuestros hijos y nuestra descendencia. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche y un feliz descanso. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y verifiquen la información. Estos videos quedarán disponibles de consulta para quienes quieran hacerlo y asimismo a través del chat hemos enviado a ustedes el link para el descargar los certificados de asistencia y su compañía. En nombre de la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras, en todo el equipo de trabajo técnico que nos ha acompañado el día de hoy, del equipo de tejedores de diversidad, les agradecemos a ustedes mucho su asistencia. Que estén muy bien.